Hola, hola a todos. Feliz domingo. Antes de empezar, quiero decirte algo muy rápido. Más adelante voy a leer por signos. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Acuario y Piscis. Uno por uno. Así que quédate, porque a lo mejor el tuyo es el último y no quieres perdértelo. Dicho esto, empecemos. Esta tercera semana de abril viene con algo que yo llevo días viendo en mis cartas y que muchos de ustedes también sienten, aunque no saben cómo llamarlo. Hay algo que no se ha dicho, un mensaje que esperas, una conversación que sigue pendiente, alguien que quiere hablar, pero no sabes cómo, o que sabe pero como que todavía le da miedo decir algo. Las cartas esta semana son directas. Lo que estaba guardado empieza a moverse. Y hoy te voy a decir exactamente cómo recibirlo, sin que te agarren off guard. Respiremos un segundo. Veamos lo que dicen las cartas. Esto me habla de acciones bloqueadas, miedo y confusión, silencios, pausas, emociones reprimidas. Mira lo que salió. El mago nos dice que hay voluntad, hay intención. Alguien quiere hacer algo, quiere decir algo, pero la luna aquí le pone un velo encima. Y ese velo no es falta de sentimientos. Ese velo es miedo. Miedo a cómo van a reaccionar. Miedo a que digan que no. Miedo a abrir algo que se cerró a medias. La siguiente carta es el 4 de espadas y esto me confirma que hay mucha gente en modo pausa esta semana. No porque no sientan, sino porque están procesando. Y el as de copas al revés me dice que hay emociones guardadas que todavía no han salido, que siguen ahí esperando el momento correcto. Y ese momento, las cartas dicen que llega esta semana. Lo que estaba bajo la alfombra empieza a asomarse, no porque alguien sea valiente y se arrepiente, sino porque ya no cabe más ahí debajo. Si sientes que hay algo pendiente que no se ha resuelto, o algo, alguien que te tiene que decir algo o que tú tienes que decir, escribe en los comentarios, acepto la claridad. Si estás listo para escuchar la verdad, aunque duela, escribe, estoy listo. Vamos a ver el desbloqueo. ¿Quién va a dar el paso? Vamos primero a hablar de la energía de la otra persona. Esto me habla de que viene con una propuesta. Y esto me habla de que hay duda y que hay un paso un poco lento, ¿eh? Del lado de esa persona que tienes en mente, lo que veo es un movimiento. Este es alguien que viene, alguien que se está moviendo, con algo importante que decir o con algo importante que proponer. Pero esta carta me dice que hay una duda todavía. No es que no quiera, es que está tomando carretilla. Lo está pensando demasiado antes de dar el paso. Esta semana el movimiento de esa persona puede llegar como un mensaje que no esperabas, o una llamada en un horario raro, o un comentario en algo que subiste. Las señales son esas, algo pequeño, algo que a primera vista parece casual, pero que realmente no lo es. Si no has visto de los shorts de los que recibes en esta semana, tenemos muchísimos shorts en el canal y ahí te explico exactamente las señales que indican que alguien te está buscando. Vamos con la siguiente energía. Tu energía. La primera energía que veo de ti es claridad y decisión. La segunda, la verdad sale a la luz. Y tu lado, escúchame bien esto, la justicia y el as de espadas juntos son de las combinaciones más poderosas
para cuando hay algo pendiente. La justicia dice que ya sabes la verdad. No necesitas que nadie te la confirme, ya tú lo sabes. Y el as de espadas dice que esta semana esa verdad va a salir a la luz, ya sea porque la dices tú o porque las circunstancias la van a poner enfrente a ti. No le des más vueltas. Si tienes algo que decir, esta es tu semana. Si sientes o tienes que escuchar alguna cosa, prepárate porque eso está por llegar. Te voy a dar algunas señales de que ese bloqueo se está rompiendo. Por ejemplo, si ves números repetidos, puede ser el 111, el 222 o el 444, especialmente en horarios inesperados. 2. Soñaste con esta persona en esta semana, aunque el sueño no tuvo sentido. 3. Algo que te la acuerda constantemente, una canción, un lugar, algo que viste al pasar por ahí. 4. Sientes un peso que no puedes explicar, como si algo estuviera a punto de resolverse. Ahora continuamos con la guía por signos. Llegamos a las lecturas por signos. Si no has encontrado el tuyo todavía, queda poquito. Aries empieza ahora mismo. La energía tuya es el sol, Aries. Esta semana algo que llevas esperando por fin se aclara. Una conversación que sentías imposible. Esa persona va a dar el paso. No la detengas. No la detengas con desconfianza. Escucha primero lo que tiene que decir. Leo, el rey de copas. Alguien importante en tu vida. Un ex. Una figura de peso emocional. Va a mover fichas en esta semana. Pero no te muevas por impulso. Espera a ver qué trae antes de que abras las puertas. Sagitario, 6 de espadas. Estás soltando algo que ya no tiene solución. La conversación que buscabas quizás no llega esta semana, pero sí llega algo mejor, claridad. Y eso vale más que cualquier mensaje. Tauro, 3 de copas. Una situación que involucra a una tercera persona se resuelve esta semana. Algo que estaba enredado empieza a tener sentido. Habla, no te quedes callado. Virgo, la sacerdotisa. Ya sabes lo que tienes que hacer. La carta te lo confirma. No necesitas más señales. Lo que necesitas es decidir qué vas a hacer con lo que ya sabes. Esta semana es tu momento. Capricornio, 5 de oros invertido. Una situación que sentías como perdida tiene más posibilidades de lo que creías. Alguien regresa o se comunica con algo que necesitas escuchar. Dale chance a lo inesperado. Vamos con lo siguiente. Géminis, la conversación que evitabas por fin va a suceder esta semana, probablemente el miércoles o el jueves. No tengas miedo de ser tú quien ponga el tema sobre la mesa. El resultado te va a sorprender. Libra, dos de copas. Hay una conexión que quiere estabilizarse. Alguien quiere algo serio contigo o quiere retomar algo que quedó a medias. Esta semana las palabras que faltaban por fin van a llegar. Acuario, la carta del mundo invertida. Algo no ha terminado del todo y tú lo sabes. Esta semana eso que sentías inconcluso pide un cierre. Dale ese cierre tú primero si puedes. No esperes a que otro se mueva. Vamos con los siguientes signos. Cáncer, la torre invertida. Una situación que parecía que iba a explotar, no explota. Se resuelve, pero requiere que alguien diga la verdad. Esta semana esa persona habla. Prepárate para recibir algo que no esperabas. Escorpio, 7 de copas. Hay confusión, demasiadas opciones, demasiados y sí. Las cartas te piden esta semana que elijas una sola cosa y te quedes con ella. La claridad llega cuando dejas de darle vueltas a todo. Piscis, caballero de espadas.
Alguien habla esta semana rápido, directo y sin anestesia. Puede que lo que digan te tome off guard, o sea, como en el limbo, pero lo necesitabas escuchar. No lo tomes personal, tómalo como información. Y eso es todo lo que las cartas tienen para esta semana. Y lo que yo me llevo de todo esto es algo muy simple. Lo que tiene que salir sale. No necesita fuerza. Lo que tú tienes que hacer está listo. Es estar listo para recibirlo, sea lo que sea. No fuerces la conversación. No mandes el mensaje de más. No des explicaciones que nadie te pidió. Deja que lo que tiene que pasar pase. Esta semana las cosas se mueven solas si tú no te pones en el camino. Si esta lectura te llegó o si sentiste que algo de lo que se dijo aquí era para ti, déjame tu like, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete al canal. Si todavía no lo has hecho, nos vemos de todos modos, nos vemos todos los días en vivo. Recuérdense que tenemos en vivo a veces 2 veces en la semana y por lo general en las noches. Pero antes de cerrar este video, quiero que hagas algo conmigo. Piensa en todo lo que cargaste esta semana, todo lo que esperas, todo lo que sientes, todo lo que no se ha dicho todavía. Y dímelo en una sola palabra en los comentarios. Una sola palabra que resuma lo que te llevas de esta lectura. Yo te voy a responder y me quedaré leyendo los comentarios. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.